Hola, me da gusto saludarlos. Bienvenidos a la clase de Física 2. El tema de hoy, circuitos eléctricos. Nuestro propósito, el alumno analiza las características de los diferentes tipos de circuitos eléctricos y aplica sus principios en la solución de problemas. ¿Recuerdan este triángulo? ¿Recuerdas la ley de Ohm? Exactamente. Este triángulo está relacionado con la ley de Ohm. Recuerden que si nosotros buscamos el voltaje, lo que tenemos que hacer es multiplicar la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia. Si nosotros buscamos la intensidad de la corriente eléctrica, lo que debemos hacer es dividir el voltaje entre la resistencia. Y si necesitamos conocer la resistencia, tendríamos que dividir el voltaje entre la intensidad de la corriente eléctrica. Esta ley es muy útil para analizar cómo se comporta una instalación eléctrica. Nosotros vamos a ver cómo se comporta un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de resistencias conectadas a una fuente de poder. Estos circuitos eléctricos pueden ser en serie, en paralelo o mixtos. ¿Cuándo se dice que un circuito eléctrico está en serie? Vamos a observarlo con la siguiente figura. Aquí tenemos una fuente de poder y por estos cables va a pasar la corriente eléctrica. Nos encontramos con la primera resistencia. Seguimos la línea y va a haber otra resistencia. Seguimos la línea y aquí hay otra resistencia. Esto quiere decir que estas resistencias están conectadas una tras otra, es decir, en serie. Donde termina una, vamos a encontrar el inicio de la otra. Y donde termina esta, va a seguir la conexión de la otra resistencia. ¿Qué pasa cuando tenemos un circuito eléctrico en paralelo? Nuevamente, observamos la figura y si ustedes observan bien, aquí nos están poniendo unas líneas rectas. Esta fuente de poder va a tener una línea de entrada, que en este caso la estamos poniendo en rojo. Y en esta línea de entrada se va a unir una resistencia, se va a unir la otra resistencia y una tercera resistencia. Y después esta línea de salida, en esta línea de salida, y después en esta línea de salida se vuelven a conectar las resistencias. Esto quiere decir que se han colocado las resistencias en paralelo. ¿Qué pasa en los circuitos eléctricos mixtos? Lo que pasa es que vamos a tener tanto resistencias en serie como resistencias en paralelo. Vamos a analizar este formulario. Cuando tenemos un circuito eléctrico en serie, nosotros vamos a tener que el voltaje total va a ser igual a la suma de todos los voltajes. En este caso, voltaje 1 más voltaje 2 más puntos suspensivos más voltaje N. En esta figura nada más tendríamos tres voltajes, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. La intensidad de la corriente, recuerden que es voltaje sobre resistencia. En este caso, la corriente eléctrica que pasa por todo el circuito siempre es la misma en cualquiera de sus puntos. Por eso, la intensidad de la corriente en el punto 1 es igual a la del punto 2 y es igual a la del punto N. Esto es la intensidad de la corriente total. Ahora bien, ¿qué pasa con las resistencias? ¿Qué pasa con la resistencia? La resistencia total va a ser igual a la suma de todas las resistencias. Esto es R1 más R2 más puntos suspensivos Rn.
En nuestro caso sería R1 más R2 más R3. Ahora bien, vamos a analizar el circuito en paralelo. ¿Qué pasa en este circuito? El voltaje va a ser el mismo en cualquier punto del circuito. Quiere decir que el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje N siempre es igual al voltaje total. Recuerden que el voltaje es igual a la corriente eléctrica por la resistencia. En este caso, en el caso de circuito en paralelo, tenemos que la corriente eléctrica total va a ser igual a la suma de todas las corrientes. Corriente 1 más corriente 2 más puntos suspensivos, corriente enésima. La corriente enésima va a ser igual al voltaje entre la resistencia enésima. Para calcular la resistencia total vamos a utilizar la siguiente fórmula. 1 entre resistencia va a ser igual a la suma de los inversos de las resistencias. Quiere decir que sería 1 entre R1 más 1 entre R2 más puntos suspensivos 1 entre Rn. Vamos a esquematizar el uso de este formulario por medio de unos ejemplos. Ejemplo 1. Del siguiente circuito encuentra la resistencia total, los voltajes en cada resistencia y las corrientes que pasan por cada resistencia. Nos dan, en este caso, un circuito en serie. Recuerden que debemos tener cerca de nosotros nuestro formulario para que podamos orientar la solución del problema. Entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dan que la resistencia 1 es de 12 ohms, la resistencia 2 de 10 ohms, la resistencia 3 de 8 ohms, el voltaje de 120 volts, las incógnitas, inciso A, resistencia, inciso B, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, inciso C, corriente eléctrica 1, corriente 2 y corriente 3. ¿Qué vamos a utilizar? Nuestras fórmulas a utilizar serían las que consideran a los circuitos eléctricos en serie. Entonces, si nos piden la resistencia, dice que vamos a sumar todas las resistencias. En el voltaje nos piden los voltajes 1, 2 y 3 y entonces podríamos utilizar la fórmula de voltaje enésimo es igual a corriente eléctrica por resistencia enésima. Pero si ustedes observan en los datos no nos dan la corriente eléctrica, entonces tendríamos que utilizar primero la fórmula para hallarla. En este caso la intensidad de la corriente eléctrica sería voltaje entre resistencia. Y en el inciso C, lo que nos piden es la corriente eléctrica. Recuerden que en este caso, como es en serie, esta intensidad de la corriente eléctrica es la misma en cualquiera de los puntos. Entonces vamos nada más a igualarla. Procedimiento. Sustituimos los datos en la resistencia total, de tal manera que nos queda 12 ohms más 10 ohms más 8 ohms es igual a 30 ohms. Hallamos la corriente eléctrica por medio de la fórmula de el cociente del voltaje entre la resistencia y nos quedaría 120 volts entre 30 ohms es igual a 4 amperes. Sustituimos en el voltaje enésimo, que es igual a la corriente eléctrica por la resistencia enésima. En este caso sería voltaje 1 igual a 4 amperes por 12 ohms, que darían 48 volts. Voltaje 2 igual a 4 amperes por 10 ohms, que darían 40 volts. Y el voltaje 3, que sería igual a 4 amperes por 8 ohms, que sería 32 volts. Y en el inciso C consideramos que las corrientes son iguales y por lo tanto
la corriente eléctrica total es igual a la corriente 1, es igual a la corriente 2, es igual a la corriente 3, que es de 4 amperes. De esta forma nos queda el resultado como inciso A, resistencia total 30 ohms, inciso B, voltaje 1, 48 volts, voltaje 2, 40 volts, voltaje 3, 32 volts. Inciso C, corriente eléctrica 1, corriente eléctrica 2, corriente eléctrica 3 es igual a 4 amperes. Ahora vamos a analizar el ejemplo número 2. Del siguiente circuito encuentra la resistencia total, los voltajes en cada resistencia y el inciso C, las corrientes que pasan por cada resistencia. Considera voltaje igual a 120 volts, resistencia 1, 12 ohms, resistencia 2, 10 ohms y resistencia 3, 8 ohms. El circuito ahora es en paralelo. Vamos a poner nuestro formulario para que pueda orientar la solución de nuestro problema y vamos a poner los datos. Voltaje 120 volts, resistencia 1, 12 ohms, resistencia 2, 10 ohms, resistencia 3, 8 ohms y nuestras incógnitas que sería resistencia total, el inciso B, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, en el inciso C las intensidades 1, 2 y 3. Las fórmulas a utilizar serían inciso A, el inverso de la resistencia es igual a la suma de todos los inversos de las resistencias que intervienen en nuestro circuito en paralelo. El inciso B, el voltaje va a ser igual a voltaje 1 igual a voltaje 2 igual al voltaje enésimo. Y el inciso C, la corriente eléctrica va a ser la suma de las corrientes eléctricas de las resistencias que conforman este circuito en paralelo. La corriente eléctrica, recuerden que la podemos obtener con voltaje entre resistencia. Entonces, vamos a sustituir los datos en la fórmula para hallar resistencia total y nos queda 1 sobre resistencia es igual a 1 entre 12 más 1 entre 10 más 1 entre 8. Omití poner las unidades para que nosotros podamos realizar mejor nuestra fracción, para que podamos resolver correctamente la fracción. Para obtener el mínimo común denominador, lo que hacemos es colocar los números y una línea vertical. Al lado vamos a ir obteniendo sus factores primos. En este caso vamos a obtener la mitad. La mitad de 12 es 6, la mitad de 10 es 5, la mitad de 8 es 4. Nuevamente mitad, de 6 es 3, de 5 como no tiene lo bajamos, de 4 sería el 2. Nuevamente mitad. Nos queda del 3, como no tiene mitad, lo bajamos, queda 3, el 5 tampoco tiene mitad, lo volvemos a bajar y la mitad del 2 es 1. La tercera parte sería 3 entre 3 es 1, el 5 no es divisible entre 3, lo bajamos y después colocamos el número 5. Y entonces nos queda que quedaría la quinta parte es 1, lo bajamos, el 5 entre 5 es 1. Y este es 1. Y multiplicamos estos factores primos y nos queda que es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24, por 5, 120. El mínimo común múltiplo es 120. Este número lo vamos a colocar como el mínimo común denominador para resolver la fracción de la siguiente manera. 1 sobre R sería igual al mínimo común denominador que es 120. Y este 120 entre 12 nos da el 10, más 120 entre 10 es 12 y nos queda aquí más 12, más 120 entre 8 es 15, 15 por 1, 15 y es el siguiente sumando. Después sumamos todos los números que están en el numerador, que sería 10 más 12 más 15.
Eso nos da 37/120avos. Invertimos la fracción y nos quedaría R igual a 120 sobre 37. Nuestro resultado, 3.24 ohms. En la siguiente diapositiva vamos a poner la continuación de este ejercicio. Estos datos los ponemos para que no se nos olvide qué estamos obteniendo. Lo pueden omitir en su trabajo de análisis. En el inciso B vamos a considerar que el voltaje es igual a voltaje 1 igual a voltaje 2 y por lo tanto el voltaje sería voltaje 1 es igual a voltaje 2 igual a voltaje 3 que es de 120 volts. Hallamos en el inciso C, hallamos la corriente eléctrica. Recuerden que la corriente eléctrica es voltaje entre resistencia, de tal manera que nos queda 120 volts entre 3.24 ohms es igual a 37 amperes. Para calcular las diferentes corrientes eléctricas en las diferentes resistencias tenemos que corriente eléctrica enésima va a ser igual al voltaje entre la resistencia enésima. De tal manera que tenemos que la corriente 1 nos quedaría de 120 entre 12, sería igual a 10 amperes. La corriente 2 sería 120 entre 10 igual a 12 amperes. Y la corriente 3 sería de 120 entre 8, que sería 15 amperes. Si nosotros sumamos estos resultados, 10 más 12 más 15, nos va a dar 37 amperes. Nuestros resultados, el inciso A, la resistencia es de 3.24 ohms. El inciso B, el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 es de 120 volts. Y en el inciso C, la corriente total es de 37 amperes. Corriente 1, 10 amperes. Corriente 2, 12 amperes. Y corriente 3 igual a 15 amperes. Termino esta presentación con la siguiente frase. En ti hay un sinfín de circuitos de energía. Haz que produzcan luz en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula. Cuídense mucho. Recuerden que si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. Así que ánimo, estamos por terminar este semestre y necesitamos reforzar todo el trabajo que hemos estado haciendo para que todos concluyamos de manera satisfactoria este semestre. Hasta luego.